¿Cómo va la vida, gente? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura del volumen 16. Hoy leeremos la parte 3 del capítulo 4. Esta es la primera sesión de lectura. Les recuerdo que se divide en dos sesiones de lectura estas partes. Esta es la primera. Así que vamos a continuar un poco con la vida de Ainz, con las ocurrencias de Ainz en la aldea de los elfos oscuros. Hoy va a aparecer un personaje que no entiendo por qué lo están pidiendo tantísimo. O sea, me cae bien este personaje, pero es como, oye, ¿qué pasa? Que este señor les dio algo a ustedes. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Volumen 16, capítulo 4, parte 3, sesión 1 de lectura. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme suscribiéndote por medio de Patreon o volverte miembro en el canal de YouTube o por medio de Twitch. También por una donación por medio de PayPal, cualquiera de esos medios sería de gran ayuda. Vamos allá. Después de haber enviado a Aura y a Mare a jugar, y tras haber terminado de guardar sus cosas, Ainz se apoyó en la pared, mirando distraídamente al techo mientras echaba un vistazo al pequeño bloc de notas que tenía en la mano. No tenía nada que hacer. Como no tenían mucho equipaje, no tardó mucho en ordenar todo. Solo tenía que consultar con aquellos dos sobre cómo organizar el interior cuando volvieran. Pensó que alguien vendría a verlo de inmediato, pero a pesar de todo, aún no había venido nadie. Ainz bajó la mirada al bloc de notas que tenía en la mano. En él estaban escritas las posibles situaciones que podrían darse tras su llegada a la aldea y cómo afrontarlas. Sin embargo, el hecho que nadie viniera a verle no era algo que él hubiera imaginado que ocurriera. Tuvo que reconocer que habían aparecido de repente lagunas en los escenarios que había pensado. No le sorprendió porque al fin y al cabo no era más que una persona común y corriente, así que pensó que esa era la magnitud de su capacidad de planificación. Lo importante era cómo iba a recuperarse de esto. Inmediatamente pensó en dos caminos principales. Uno era mantener la calma y la compostura permaneciendo en su sitio. El otro era actuar por voluntad propia. Ainz eligió el primero. Eligió el camino en el que podía evitar pasar por encima de ellos por error. Durante un rato, Ainz no hizo nada en absoluto. En el momento en que empezó a pensar con preocupación que, después de todo, tal vez había elegido el camino equivocado. Finalmente, se acercó una mujer elfa oscura que asomó bruscamente su cabeza desde la entrada. Los habitantes de esta aldea solían ser lo suficientemente cercanos como para hacer eso. Cuando ella finalmente hizo contacto visual con Ainz, se mostró un poco sorprendida. Ainz se sintió un poco incómodo. ¿Sería realmente tan sorprendente la presencia de Ainz allí? No, es apropiado ese tipo de reacción cuando uno mira dentro de la casa de una persona, aunque solo la está tomando prestada, y hace contacto visual con la persona que está dentro. Aunque, considerando el sentido del distanciamiento en las relaciones interpersonales de los elfos oscuros, tengo el presentimiento que esto es un poco diferente. Como si estuvieran saludando a Ainz, la mujer inclinó la cabeza una vez, dirigió su mirada hacia el suelo, entró en la habitación y colocó el plato que había traído en el suelo. Los elfos oscuros llevaban zapatos incluso estando dentro de los árboles elfo, por lo que tenían algunas reticencias personales respecto a que la bandeja de comida estuviera colocada en el suelo. Dicho esto, teniendo en cuenta que los elfos oscuros solían sentarse en el suelo a la hora de comer, hasta donde Ainz había visto, menos de la mitad de las personas aquí usaban una mesa, quizás esto fuera lo más natural. Y había un punto que le preocupaba más que eso. La distancia entre ellos no era tan grande. Si ella tuviera la intención de entregárselo, podría hacerlo caminando unos pasos hacia adelante. A pesar de eso, ella se limitó a colocar el plato en el suelo en silencio. Además, desde que asomó la cabeza por primera vez, no habían establecido contacto visual ni una sola vez. Incluso Ainz entendió el porqué. Ella no tenía intención de hablar con él. Sin embargo, hostilidad, desprecio, odio, no pudo sentir ningún tipo de emoción negativa procedente de ella. Incluso cuando dejó el plato tenía un comportamiento educado. Era más razonable pensar que solo era ese tipo de mujer.
del tipo que no se le daba bien hablar con la gente. No, además de eso, debería considerar la posibilidad de que ella esté en guardia. Un adulto con el mismo nivel de poder que Aura ha llegado a la aldea. Al no saber cuál es mi origen, sería natural que estuviera en guardia, especialmente si se trata del sexo opuesto. Sin embargo, la razón por la que traje regalos y estuve actuando de esta forma fue para que ellos no pensaran de mí de esa manera. Esto es malo. Estoy un poco perplejo acerca de cómo lidiar con esto. No sabía si ella tenía hijos o no, pero sería problemático que las mujeres de esta aldea, especialmente las madres, se pusieran a decir cosas como "no te juntes con esos gemelos" a sus propios hijos. Habría niños que ignorarían lo que dijeran sus padres, pero también habría niños que les harían caso. Ainz, absorto en sus pensamientos, desistió la idea de encontrar inmediatamente una respuesta a este problema. A fin de cuentas, sin conocer la disposición normal de esta mujer, por muchas suposiciones que haga sobre los sentimientos o el porte que se supone que transmiten sus acciones, nunca llegaría a una respuesta. Dejó el plato que traía, se inclinó y salió del árbol elfo. Por supuesto, Ainz también bajó la cabeza al mismo tiempo. Con la mirada fija en aquel espacio donde ya no había nadie, Ainz dejó escapar un suspiro. No le preguntó. No podía preguntarle directamente a qué se debía esa actitud. Sea como sea, aunque no hubiera hecho ese tipo de pregunta, había otras cosas de las que quería preguntar y hablar con ella. Sin embargo, ¿cómo decirlo? Ya que había sentido que había un claro muro entre ellos, dudó. No estaría mal tener la expectativa a que, si bien ella tuvo ese tipo de actitud, la próxima persona que conociera podría mostrar una actitud mucho más diferente. No tenía ninguna duda de que eso daría mejores resultados en lugar de forzar una conversación con una persona que había levantado un muro a su alrededor. Eso era lo que pensó Ainz, pero al mirar el plato de comida que la elfa oscura había dejado en el suelo, recordó su época como Suzuki Satoru. No, si es ahora, entonces no es demasiado tarde. Antes de permitir que esto se convierta en un problema para más tarde, debo ocuparme de ello ahora mismo. Lo mismo ocurría en una empresa. Para evitar que un error se detecte de forma tardía, los daños se minimizan si el error se comunica inmediatamente al jefe, porque incluso si uno mismo pensara que se trata de un gran error, en ocasiones resultaba no serlo tanto después de todo. Sin embargo, el daño resultaría mayor cuanto más tiempo pasara. Así es, había algunas cosas de las que debía hablar con los elfos oscuros más pronto que tarde. Ainz salió corriendo frenéticamente del árbol elfo. De inmediato divisó la espalda de la elfa oscura. Dado que los elfos oscuros, y los elfos también, tenían un sentido auditivo mucho mejor que el de los humanos, ella probablemente oyó el sonido que hacía Ainz al salir corriendo del árbol elfo, ya que se estaba dando la vuelta. ¿Se debió a que fue muy oportuno al llamarla? Estaba muy sorprendida, lo cual se notaba en su voz. Así que, sobre la fiesta de bienvenida, por favor, habla con los ancianos sobre eso, respondió ella, hablando algo rápido para disimularlo. Era una actitud que hacía sospechar que ocultaba algo que no quería decir. El primer pensamiento que le vino de repente a la mente fue que debía ser una sorpresa. O mejor dicho, eso era lo único que se le ocurrió. Desde luego, una fiesta sorpresa de bienvenida le parecía un poco extraña, pero tal vez era una costumbre de los elfos oscuros, así que debía tener especial cuidado en ignorarla. Ya veo, no sé cómo lo llaman en esta aldea, pero ahora mismo estoy en el Kayoukazen de la luna de luto. ¿El Kayoukazen de la luna de luto es...? Sí, lo conoces. Por supuesto, se trataba de un ritual y un nombre que él había inventado. Sus expectativas de que ella no conociera nada al respecto fueron traicionadas por las siguientes palabras. No, eso es...
Eso es en algún lugar. Es cierto, tengo la sensación de haber escuchado esa palabra en algún otro lugar antes. O tal vez no. ¿Qué? Heinz entró en pánico. ¿Podría haber existido alguna palabra similar en esta aldea? Sería malo si ese fuera el caso. Lo peor sería que fuera el nombre de algún ritual maligno. No sabía cómo disimularlo. Sin embargo, dado que las palabras luna de luto por sí mismas encerraban también el significado del mes de la fecha de la muerte de un ser querido, ese significado debía haberse transmitido. Incluso si la palabra Kayoukasen, una palabra acuñada por Heinz, se parecía a algo de la lengua vernácula de los elfos oscuros, aún debía tener muchas excusas para usar. Por cierto, la razón por la que Heinz conocía las palabras luna de luto no fue porque las aprendió en la empresa para la que trabajaba, sino porque era el nombre de una habilidad en Yggdrasil. Preguntándose qué significaba, lo había buscado. ¿Es eso cierto? No, es cierto, ¿verdad? Todos somos elfos oscuros, ¿no? Por casualidad podríamos coincidir con algunas palabras, ¿verdad? Aunque no sabrás si los significados son los mismos a menos que intentes preguntar. Ciertamente es así, ¿verdad? Y además, aunque me parece recordar que lo he oído antes, no puedo asegurar que sean el mismo Kayoukasen. Mientras Heinz y la mujer hablaban rápidamente de ida y vuelta, cada uno mostraba una sonrisa como si sus rostros estuvieran tensos. Por supuesto, como el rostro de Heinz era una ilusión, su expresión apenas cambió. Ya que este mes es la época en la que rezo por la tranquilidad de los muertos, quisiera evitar ir a lugares demasiado alegres, como una fiesta por el momento. Por supuesto, ya que imagino que esta aldea tiene sus propias reglas, si usted insiste absolutamente participaré. Sin embargo, me gustaría que prescindiera de cualquier comida y bebida para mí. Sí, estamos en el mes en que se reza por la tranquilidad de los muertos, ¿no es así? Así que no comerás ni beberás, lo entiendo. Mientras pensaba, sí, lo ha entendido, movió la cabeza de arriba abajo. Me gustaría hablar de esto con los ancianos, pero ¿le importaría decirme qué camino debo seguir? Si ese es el caso, entonces se lo transmitiré a los ancianos. ¿Qué? Ya veo, muchas gracias. Bueno, entonces, gracias por ser tan comprensiva. Heinz no dijo cosas como cuando hablábamos hace un rato parecía que me decías que fuera a decírselo yo mismo. Tampoco lo comprobó porque la propuesta de ella le convenía. Simplemente iba a creer en su palabra. Lo único que le quedaba era salir de allí antes que ella dijera que había cambiado de opinión o que no iba a hacerlo después de todo. Heinz se despidió bruscamente de la mujer, quien se sintió desconcertada por la repentina y enérgica insistencia de Heinz y luego volvió a caminar hacia el árbol elfo. Mientras se sentía aliviado de que ella no le hubiera pedido que se detuviera, la había ignorado con todas sus fuerzas, Heinz regresó a su vivienda prestada y recogió la bandeja que ella había colocado en el suelo. Su peso era considerable, aunque desde la perspectiva de Heinz seguía siendo bastante ligero. No parecía una cantidad de comida que los tres pudieran terminar de comer. Se trataba, sin duda, de las comidas de la mañana y de la noche, 2 comidas para 3 personas, un total de 6 raciones. Al considerar esto, le parecía natural que hubiera esta cantidad, pero también tenía la sensación de que seguía siendo demasiado. Sin embargo, esto se debía a que Suzuki Satoru nunca había puesto tanto empeño en sus comidas. Además, desde que se convirtió en Heinz, tenía un cuerpo que no podía comer, por lo que esto podría ser solo un montón de comida basada en su intuición. Quizás haya que ingerir muchas calorías cuando se vive en un lugar como este. De todos modos, no existe una dieta totalmente equilibrada desde el punto de vista nutricional. Su comida consistía en carne cocida, que parecía haber sido solo asada a la parrilla y fruta seca. Estaba adornada con lo que parecía una ensalada de algún tipo de hojas picadas. En la ensalada había lo que parecían ser orugas trituradas y una variedad de frutos secos para acompañar. Por cierto, también había un plato de diversas orugas asadas, unas grandes y otros bichos. La valoración que hizo Aura de ellos fue que no estaba muy bueno.
Además, debido a la falta de variación en los sabores e ingredientes, parecía que uno se cansaría rápidamente de él. Sea como sea, había despertado su curiosidad. ¿Qué tipo de sabores se extenderían en su boca? Como los insectos estaban llenos de proteínas, Suzuki Satoru solía comer a menudo los que tenían sabor a barbacoa. Sin embargo, nunca había comido este tipo de orugas gordas, enteras y asadas. Pensando que era un poco desafortunado que su cuerpo no pudiera comer, Heinz colocó el plato en un estante de la habitación de abajo. Finalmente comenzó a pensar en lo que debía hacer a partir de ahora. Dado que los elfos oscuros no tienen el concepto de almuerzo, la hora de juego de los niños debería continuar por un tiempo. Probablemente. Si los niños fueran considerados parte de la fuerza laboral, sus horas de juego podrían estar controladas hasta cierto punto. Pero había mucha gente a la que le constaba que Heinz había soltado una o dos palabras a los niños sobre sus deseos de que jugaran con los gemelos. Siendo este el caso, los adultos probablemente dejarían a los niños jugar a tiempo completo, al menos por hoy. Es decir, había muchas posibilidades que ni Aura ni Mare volvieran pronto. En ese caso, Heinz decidió que aprovecharía el tiempo para dedicar a sus propios intereses. Aunque haya utilizado Perfecto Incognoscible y haya caminado, volado, por la aldea, nunca antes se había mostrado en público y había paseado. Incluso podría descubrir algo nuevo. La última razón fue que había algunos lugares en los que pensó que le gustaría visitar. Además, hice algunos preparativos por si acaso. A diferencia del bloc de notas que había estado mirando hacía un rato, esta vez sacó de la nada un cuaderno de notas adecuado de su inventario de ítems y se propuso intentar memorizar las distintas cosas que había escrito en él. Lo que había anotado en él era el método de producción de una poción que empleaba varias hierbas medicinales y minerales. Por desgracia, tratándose del cerebro de Heinz, solo podía recordar 2 o 3 tipos de brebajes en el mejor de los casos. Sin embargo, aunque el cerebro de Heinz no era nada extraordinario, tampoco se podía decir que fuera la causa de todos sus problemas. Ello se debía a que el proceso de mezcla era bastante detallado, aunque obviamente así sería, y además era un tanto difícil de memorizar para una persona que carecía por completo de conocimientos básicos y de interés en la elaboración de los mencionados brebajes. Mientras Heinz murmuraba y repetía el proceso de mezcla una y otra vez, guardó el cuaderno en su inventario. Salió por segunda vez al exterior y comenzó a caminar por la aldea. Algunos elfos oscuros reconocieron a Heinz y dirigían una mirada hacia él. No era como si lo estuvieran observando. Lo que residía en la mirada de aquellas personas que normalmente paseaban por la aldea era curiosidad e interés. Aunque sería peligroso que una persona pudiera ver a través de su ilusión, afortunadamente, no había ninguna señal sobre la presencia de una persona que poseyera tal habilidad en esta aldea. No, de haber existido, habría surgido un gran alboroto al llegar a la aldea. Aunque había aldeanos que sentían curiosidad y mostraban interés, nadie se acercó a hablar con él. En esta clase de aldea aislada, seguramente mantendrían distancias con los forasteros, como era de esperar. Ni siquiera Suzuki Satoru intentaría acercarse y hablar con un desconocido solo por estar en las oficinas de la empresa. Por el contrario, si alguien se acercara y hablara con esa persona, sería lógico pensar que sospechaban de él por algo. En primer lugar, Heinz no se sintió marginado. Los gemelos eran los protagonistas esta vez. Ahora mismo, Heinz no era más que un insignificante personaje secundario en esta obra. El problema radicaba en enfatizar demasiado ese tipo de papel secundario. Sin embargo, probablemente no tardaría demasiado en aparecer la necesidad de llamar la atención sobre su presencia, hasta cierto punto. De todos modos, tenía la intención de seguir ese curso de acción para reducir el papel de héroe de Aura a una simple niña cuando llegara el momento. Un elfo oscuro que se encontraba frente a él caminaba en su dirección. De vez en cuando dirigía su mirada hacia Heinz, pero no era más que una mirada que se dirige a una persona con la que se cruza. Perfecto, usemos eso como parte de mi disfraz.
Gracias al uso de perfecto incognoscible, conocía la disposición general de la aldea, pero ellos habían determinado que era la primera vez que el tío de Aura venía aquí. Probablemente parecería sospechoso si caminara como si estuviera demasiado familiarizado con el lugar. Por supuesto, en tal caso podría inventar un sinfín de excusas, por ejemplo que Aura se lo había dicho, etc. Sin embargo, inventar excusas intencionalmente y parecer sospechoso ante ellos eran dos actos problemáticos. De ninguna manera haría algo que aumentara su desconfianza hacia él, y si ese fuera el caso... Disculpe. Sí, ¿puedo ayudarle en algo? Solo tenía que preguntar a uno de los elfos oscuros que estaban por aquí. Sí, me enteré por mi sobrina, pero según tengo entendido, hay un brillante farmacéutico, cuyo cargo es farmacéutico jefe de esta aldea, ¿no? Me gustaría hacerle una visita, así que ¿podrías indicarme la dirección de su árbol elfo? Respondieron a la pregunta de Ainz con sinceridad, sin ningún tipo de recelo ni disimulo. Ainz agradeció al elfo oscuro y se dirigió en la dirección que le había indicado al árbol elfo que Ainz ya conocía. Por el camino vio a un elfo oscuro con las manos extendidas hacia el suelo debajo de un árbol. Preguntándose qué estaba haciendo, Ainz se detuvo. Mientras observaba, la tierra se abultó. Empezó a moverse y un bulto de tierra subió por el tronco como si fuera un slime. Se parecía al hechizo Ola de Tierra que usaba Mare, pero era diferente en varios sentidos de la palabra. Ya sea la magia doméstica o la magia del tipo divino de los druidas, no era la magia de Yggdrasil, sino probablemente algo que habían desarrollado a lo largo de sus vidas. El terrón de tierra se ajustó a la manipulación del hombre sin demora y subió a la copa del árbol, que Ainz no podía ver desde donde estaba. Posiblemente era la tierra que los elfos oscuros utilizaban en sus huertos domésticos. Los elfos oscuros tenían huertos que empleaban macetas construidas en el interior o en la parte superior de los árboles. Aunque las propias macetas estaban hechas de los árboles, se había preguntado cómo habían transportado la tierra hasta ellas, y esta parecía ser la respuesta. Ainz estaba satisfecho de haber podido ver algo interesante, y una vez más se dirigió hacia su destino. Este árbol elfo al que se dirigía era bastante imponente y grueso. Posiblemente fuera el más grueso de la aldea. Como era de esperar de la casa del farmacéutico jefe, un hombre influyente en la aldea. Y además había una gran distancia entre este y los demás árboles elfo que lo rodeaban. Probablemente el objetivo era evitar cualquier daño a los que lo rodeaban, incluso si se producían sustancias tóxicas durante el proceso de preparación de una mezcla. Incluso si se tratara de farmacéuticos de alto nivel, con sistemas inmunológicos consecuentemente mejorados, que pudieran resistir los venenos que se producían, no necesariamente era el caso de los niños, los enfermos u otro tipo de personas sin ese tipo de resistencias serían capaces de soportarlo. Y tal vez, además de eso, podría ser también para evitar el robo de información. Desde la perspectiva de Ainz, él podía realmente simpatizar con la idea de monopolizar la información, tanto en el sentido de proteger los intereses propios como en el de querer evitar los problemas que causaría su robo. Todo el mundo sabía que un medicamento podía convertirse en un veneno si se equivocaba en la dosis. Entonces, ¿podría la persona que robara intencionadamente esa información fabricar un medicamento adecuado? Probablemente no. Si apareciera en el mercado una imitación inferior y surgieran víctimas de ella, entonces se sospecharía incluso del farmacéutico que creó originalmente el medicamento. En resumen, se trataba de eso. Hola, ¿le importa que entre? Ainz llamó al interior del árbol elfo. No hubo respuesta. Golpeó el tronco del árbol elfo y llamó una vez más. Al agudizar su audición, pudo oír el sonido de algo que se frotaba y raspaba. Si me disculpan la intromisión... Ainz entró por voluntad propia. Entonces, enseguida divisó la espalda de un elfo oscuro ligeramente regordete,
Aunque podría deberse a la falta de ejercicio, este tipo de físico era probablemente el resultado de haber recibido comida acorde con el hecho de tener un trabajo prominente y de alto estatus. En primer lugar, quizás era seguro asumir que no se trataba de un aprendiz, sino que era el amo de esta casa, el farmacéutico jefe. Y con esto finalizaré esta primera sesión de lectura de la parte 3. Es un buen lugar para dejarlo, porque de aquí en adelante ya es derechito hasta el final de la siguiente sesión. Esta fue un poquito más corta, pero no pasa nada, la próxima terminamos la parte 3. El más grueso y prominente. Así es. Ya por fin llega ante el farmacéutico jefe. Y la escena de la joven elfa Yains es como... Oye, por favor. ¿Qué es este número de comedia? Estuvo gracioso. Así que nada, gente, espero que hayan disfrutado de esta lectura, espero que les haya agradado. Y mañana terminamos esta parte 3. Don't worry, be happy. Ustedes nerviosos, yo tranquilo. No, era al revés. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Besitos, chao YouTube.